Las elecciones presidenciales de 1970 en Colombia estuvieron marcadas por la controversia, debido a un presunto fraude que llevó a Misael Pastrana Borrero a la presidencia. La manipulación en el conteo de votos y la consolidación de los resultados oficiales generaron polémicas, manifestaciones y protestas entre los electores inconformes. La fragilidad del acuerdo del Frente Nacional en esas elecciones se hizo evidente en el descontento de los sectores populares y el surgimiento de 4 candidatos presidenciales, todos de tendencia conservadora. Esto se debió a la alternancia pactada que asignaba al Partido Conservador la tarea de ejercer el poder. Los candidatos fueron Misael Pastrana Borrero, representante del oficialismo del Frente Nacional y apoyado por las élites liberales y conservadoras. Gustavo Rojas Pinilla, con una perspectiva política nacionalista, representando a la Alianza Nacional Popular, ANAPO, un nuevo partido formado por disidentes del liberalismo, conservadurismo y sectores populares e izquierdistas. Belisario Betancur, un conservador de Antioquia, crítico del Frente Nacional y proponente de un gobierno social cristiano, y Evaristo Sordís, un conservador de la costa atlántica, centrado en reivindicar la autonomía regional. Aunque los 4 candidatos presidenciales recorrieron el país, pronunciaron discursos, organizaron concentraciones, reuniones y asambleas, fue entre Gustavo Rojas Pinilla y Misael Pastrana Borrero donde se centró la lucha por la presidencia, ya que ambos desplegaron mayor actividad. La campaña se caracterizó por su violencia y beligerancia, tanto en hechos como en palabras. Los principales líderes de los partidos oficiales recorrieron el país defendiendo la candidatura de Pastrana y el propio presidente de la República participó abiertamente en la campaña. De hecho, el procurador general se vio obligado a amonestar al presidente Lleras por desobedecer el mandato constitucional que exige neutralidad política por parte del jefe del Estado. El periódico El Tiempo y otros medios escritos conservadores y liberales, leales a la candidatura Frente Nacionalista, se dedicaron a descalificar desde todos los ángulos a Rojas Pinilla y a los otros candidatos conservadores. A pesar de todos estos esfuerzos del establecimiento por desvirtuar el ascenso de la ANAPO, la realidad era que Rojas se consolidaba como el candidato con mayor prestigio entre los sectores populares. Esta posibilidad amenazaba la existencia misma del Frente Nacional y el miedo se apoderó de los salones del poder. Una muestra de ello fueron los editoriales del Tiempo, donde se argumentaba que a Rojas y a su causa no se le puede dar el tratamiento que se le da a los otros candidatos, porque el movimiento del exdictador es francamente subversivo y no es posible que se le concedan las mismas garantías que a quien procede con rectitud, decoro y respeto a los intereses del país. Sectores conservadores y liberales dentro del pacto bipartidista clamaban para que el gobierno pusiera freno a la campaña de Rojas y neutralizara su avance. El 19 de abril de 1970, día de las elecciones, el ambiente político era extremadamente tenso. Las emisoras daban por ganador al general Rojas Pinilla, con una diferencia cercana a los 113.000 votos. Fue entonces cuando el gobierno, bajo la dirección del ministro Carlos Augusto Noriega, prohibió los boletines radiales y él mismo dio los resultados oficiales hasta ese momento. Rojas aventajaba a Pastrana por algo más de 9.000 votos. El presidente decretó el toque de queda y bajo esta medida se impuso arresto domiciliario a Rojas, quien denunció fraude ante la prensa nacional y extranjera. Varios dirigentes de la ANAPO fueron también detenidos y llevados a bases militares. A la mañana siguiente, la ecuación electoral había cambiado. Pastrana tenía una ventaja de 2.617 votos sobre el general, una diferencia que con los escrutinios completos llegó a 63.557 votos. Las masas anapistas tardaron un día en reaccionar. El 21 de abril comenzaron los disturbios, manifestaciones y la movilización popular en varias ciudades. El gobierno respondió con medidas represivas que incluyeron censura a los medios de comunicación, toque de queda, ley seca, arresto domiciliario a dirigentes de la ANAPO y militarización de las principales ciudades. Fue una confrontación abierta entre los sectores populares, que con el naufragio de la candidatura de Rojas Pinilla veían frustradas sus aspiraciones de cambio social, económico y político,
y un establecimiento que durante 16 años no había logrado superar las restricciones institucionales y políticas para promover una transformación significativa en las relaciones de poder. Como resultado del descontento generado por estas elecciones, años más tarde surgiría el movimiento 19 de abril, más conocido como M-19, una organización guerrillera compuesta por dirigentes provenientes de la ANAPO, simpatizantes del grupo religioso de Golconda y miembros desencantados de las FARC y del Partido Comunista. Este hecho influiría en la percepción de que no se podía alcanzar un cambio a través de las vías institucionales y formales, ya que cualquier intento sería truncado, alimentando así el descontento, la abstención electoral y otras manifestaciones de acción política desinstitucionalizada y armada.